Buenos días. Bienvenidos a la Countess 2023. Tengo el honor de inaugurar estas ponencias en estos 2 días de este congreso, que creo que va a ser muy interesante y que yo creo que vamos a ver cosas muy novedosas y que espero que a todos nos agrade. En primer lugar, permitidme que me presente. Mi nombre es Pablo Serna y soy el director de producto de la unidad de negocio de CPA. CPA, lo que significa es un término anglosajón que normalmente no se utiliza mucho en España, pero que se refiere al mundo del despacho y la asesoría. En inglés significa Certificated Public Accountant o también en Sudamérica se utiliza como contable público oficial, una traducción de ese estilo, ¿no? Pero es el nombre que se utiliza para denominar a las asesorías y posiblemente lo veamos en este congreso en más ocasiones. También soy el fundador de la empresa Die Software, que empezó a formar parte del grupo Selliz en el año 2020. Permitidme también que os ponga un poco en contexto de quiénes somos, qué es Selliz, porque quizás sea uno de los últimos actores que ha entrado en este mundo del software de gestión y software para despachos. Selliz es una multinacional que tiene su sede en Francia y que a partir del año 2020 empezó a montar un grupo de empresas, sobre todo en el área de la península ibérica, España, Portugal, pero también con negocios en Latinoamérica y la parte portuguesa, de habla portuguesa de África. No es una empresa nueva, por lo tanto. En Iberia tenemos aproximadamente unos 165.000 clientes, 700 partners y colaboradores y más de 20 soluciones que abarcan todos los campos del software de gestión. Desde hoy lo que vamos a hablar es el mundo del despacho. Quiero un poco hablar principalmente el título de la ponencia, es la inteligencia artificial, porque creo que es algo que está muy de moda últimamente y que yo creo que es algo que nos preocupa a todos, que en cada uno de los sectores donde estamos involucrados, qué relación puede tener y qué cambios puede producir en nuestros trabajos, ¿no? Para ello, yo llevo relacionado con el mundo de la asesoría muchos años, más de 30 años, incluso empecé trabajando en un despacho, pero siempre he estado relacionado con el mundo de la tecnología y sobre todo con el desarrollo de software. Como os digo, en el año 1999 fundé la empresa junto con otro socio, Die Software, que se ha dedicado desde entonces a fabricar y a producir software de asesoría. Desde los finales de los años 80, primeros de los 90, donde existían ordenadores de este tipo y donde se empezó a introducir la tecnología en el mundo del despacho. Ordenadores que eran para esa época muy caros, pero que hacían que los despachos que los adquirieran tuvieran una ventaja competitiva muy grande con respecto a cómo se hacían los procesos anteriormente. Dentro del mundo, permitidme que haga un repaso de cómo ha evolucionado el mundo del software de gestión para despachos. Habrá gente seguramente que ya se haya subido un poco en alguna de las diferentes etapas, pero si empezamos desde el principio, recordamos todos las aplicaciones que estaban realizadas en el antiguo sistema operativo MS2, que eran aplicaciones textuales. Incluso aquí vemos imágenes de pantallas en color, pero incluso aquellas pantallas de fósforo verde, y que principalmente era un sistema de los que se podían llamar un sistema secuencial. Es decir, el cambio había sido muy grande, se pasaba de la máquina de escribir a ya un ordenador que hacía tareas repetitivas y mucho más rápidas. Pero ¿por qué lo llamamos secuencial? Porque las aplicaciones, aunque luego fueron evolucionando también, seguían un estilo de pregunta-respuesta. Muchas veces cuando se iba a lanzar un proceso se preguntaba si se quería realizar el proceso sí o no. Era un proceso o que le dijéramos qué margen en centímetros queríamos que tuviera
para sacar la factura. Era un sistema interactivo de pregunta-respuesta. La segunda fase, que empezó a evolucionar a partir de principios, mediados de los años 90, fue la aparición principalmente de sistemas gráficos en el software de gestión. Yo diferencio 3 etapas, luego veremos cuál es la tercera, y esto no significa que una terminara y empezara la otra. Eran etapas que se solapaban entre ellas y podemos decir que incluso no han finalizado. En algunos casos podemos encontrar pymes, despachos, que todavía no utilizan programas de la primera generación. Cada vez hay menos, pero sigue habiéndolo. La introducción del Windows fue un reto muy importante, tanto para el propio utilizador como para las empresas de software, porque apareció en escena un elemento que hasta ahora no existía, que era el ratón. Todos los que hemos vivido en esa época recordamos que había un cierto rechazo al principio en utilizar un elemento que considerábamos poco productivo. Eso hizo que la introducción del Windows y de las herramientas en este sistema fuera más costosa de lo que en realidad debería de haber sido. Y formaba parte, era producto primero de que las propias compañías de software tenían que amortizar los productos que ya tenían y por lo tanto no hacían mucho énfasis en el cambio de la tecnología, y que el propio usuario estaba muy acostumbrado a trabajar con unas herramientas que le habían sido muy útiles hasta entonces. Siempre en los cambios generacionales de la tecnología, y esto tiene mucha relación con lo que luego hablaremos, siempre hay primero una especie de rechazo al cambio y que luego paulatinamente se va disipando. Dentro del mundo tecnológico, la programación Windows, antes hemos dicho que la programación textual era una programación muy secuencial, con unos procesos en secuencia donde hacía preguntas. En la programación Windows entrábamos en un modelo que para los que vivimos en el mundo del desarrollo se llama de orientado a objetos. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros, y para eso era muy importante el uso del ratón, significa que la pantalla estaba llena de objetos que podían ser botones y los botones hacían una acción. Eso, cuando teníamos un sistema donde solo manejábamos el teclado, era muy difícil. Pero luego se hicieron simulaciones en los propios sistemas antiguos. Pero el Windows introducía un elemento que era el ratón y trabajaba con una orientación a seleccionar un proceso, ¿no? Luego también hubo muchas dificultades introducir el Windows en el mundo no del despacho, de la pyme en general, porque normalmente cuando aparecen nuevas tecnologías, lo último en lo que se adapta es en el mundo de la empresa. Normalmente se suele relacionar mucho la nueva tecnología con otro tipo de sectores, y entonces yo recuerdo que la introducción de Windows también fue un poco problemática porque el profesional lo asociaba al videojuego, a algo poco serio, y nos encontramos con que ha habido sectores todavía que el sistema anterior de software textual, como es la banca, han tardado mucho tiempo en cambiarlo, ¿no? Ahora estamos en la tercera parte de esta revolución tecnológica, que sería la web. Nos está pasando un poco lo mismo. Lo que pasa que la adopción de las tecnologías cada vez es más rápida. Cada vez nos da la sensación de que nos quedamos atrás mucho más pronto. Todo lo que ahora vivimos, hay cada vez más herramientas que trabajan ya en web, pero al final es una transformación que es inevitable. Primero porque tiene muchas ventajas, y esto lo hemos visto en la pasada pandemia, donde trabajar en web nos permitía trabajar en cualquier puesto de trabajo, trabajar en nuestra casa, sin necesidad de trasladar absolutamente ningún ordenador. Aunque también hay sistemas que se han inventado para que eso se produzca con los sistemas anteriores, pero esto se hace de una forma nativa. Y luego hay una cosa muy importante, es el gran ahorro en tecnología y en montajes y en instalación que permite esto. Esto con cualquier ordenador y cualquier navegador nos permite trabajar en un entorno y totalmente descentralizado, donde podamos trabajar en cualquier sitio. Y también las herramientas se están pasando a la movilidad.
Cuando digo que con esto nos está pasando un poco lo mismo que pasó con el Windows en su época, es lo mismo. Seguimos diciendo que tienen menos productividad las aplicaciones, que yo no voy tan rápido, que yo trabajo mucho mejor con mi programa, pero todo esto es una cuestión de tiempo. Evidentemente, las herramientas se van adaptando, van mejorando y llegará un momento en que la parte anterior la veamos obsoleta. Luego veremos un poco también los pasos que se han ido dando en el mundo del despacho, ya que este congreso es exclusivamente y muy enfocado al mundo del despacho, también que llevamos unos años hablando mucho del tema de la productividad, ¿no? Incluso estoy seguro de que en estos foros seguiremos hablando mucho y se seguirá hablando mucho de por qué los despachos tienen que ser más productivos, que tenemos que dejar de trabajar de las maneras que se ha trabajado siempre. Y esto es producto principalmente de que la tecnología lo automatiza todo. Y si lo automatiza todo, no podemos perder tiempo en tareas que otros competidores las van a hacer por la mitad o por la 10ª parte de lo que lo hacemos nosotros. Y esto también es algo que está cambiando. El mundo de la tecnología, por suerte o por desgracia, está ahí, está metido en todos los sitios. Hoy en día no hay proceso, no hay proyecto, no hay absolutamente nada que se pueda hacer sin haber algo detrás que sea tecnológico. A mí me gusta poner este ejemplo porque yo muchas veces creemos que damos la sensación de que sí que sabemos que todo es tecnología, pero a veces no actuamos con respecto a ello. Y lo quiero un poco enlazar con cómo un despacho o una empresa tiene que ser consciente de que la tecnología lo inunda todo y que si no tenemos tecnología en nuestro negocio vamos a acabar sucumbiendo, ¿no? El ejemplo que pongo, yo he participado alguna vez en ser, por ejemplo, un tipo de tribunal o jurado en proyectos de posgrado o de carrera, donde los alumnos presentaban proyectos de empresa, con planes de negocio. Y había una cosa que a mí siempre me chocaba y me parecía muy curiosa, y sobre todo en gente joven, de nuevas generaciones que salía de la universidad, que presentaban proyectos de empresa y todos los proyectos estaban relacionados con la tecnología. Porque hoy en día, pues sí es verdad que las nuevas generaciones ya lo tienen muy metido, ¿no? Pero había una cosa muy curiosa, que todos lo sabían, pero al final se presentaba un plan de negocio y había unos gastos de personal que tenían un porcentaje muy alto con respecto al total de la inversión, había alquileres, había gastos de limpieza, había lo que me va a cobrar mi despacho y el asesor por llevarme las cuentas, pero al final de todo decía, pues si es una empresa tecnológica, ¿dónde está la tecnología? ¿Alguno de vosotros, los que vais a montar el negocio, sois tecnológicos, sabéis desarrollar? No. ¿Y cómo lo vais a hacer? No, bueno, esto contrataremos a una persona, a un becario que salga y nos lo hará, ¿no? Y entonces en las partidas de gastos aparecía pues un 5% como algo que no se le daba importancia. Esto, al final, lo que hacía era que el proyecto estaba condenado al fracaso, porque justamente lo que tenemos que hacer es partir al revés. En el mundo, y voy a ir un poco rápido porque quiero centrarme realmente en qué puede seguir haciendo este mundo por nosotros. Últimamente, y como digo últimamente, pero esto no es nuevo, parece que nos hemos despertado y que ha aparecido algo que antes no conocíamos, ¿no? En noviembre del año 2022, y eso hace un año, aparece ChatGPT. ChatGPT lo cambia todo, absolutamente todo. Pero lo cambia todo porque parece que nos empezamos a dar cuenta de lo que nos viene encima. Empieza a haber debates sobre si esto es bueno, si esto es malo, si aparece Terminator por un sitio, que si esto nos va a quitar el trabajo, y hay que tener cuidado como todas las nuevas disrupciones. Yo personalmente opino que la llegada de la inteligencia artificial va a tener mucho mayor impacto que la llegada de Internet, y ya lo tuvo en su momento, ya lo tuvo. Pero ChatGPT aparece de la nada, aparece en noviembre del 2022 y parece que antes no existía nada.
ChatGPT curiosamente aparece con la versión 3.5, ninguna herramienta aparece con una versión 3.5. ¿Qué ha pasado antes? Este proyecto se comienza en el año 2018, donde aparece la versión 1, en el 2019 empiezan a desarrollar y todo un poco fuera de los focos, fuera o sea, trabajando internamente en dónde podíamos llegar a todo esto. En el año 2019 Microsoft invierte en la empresa, entra a formar parte de ella, y en el año 2022, en noviembre del 2022, sale al público en general. Y el efecto que causa es impresionante, ¿no? Es impresionante porque principalmente nos marca lo que puede ser el camino a donde nos puede llevar. Como en todas las disrupciones tecnológicas, siempre pasa lo mismo. Y todos oiremos voces. Se equivoca mucho, no acierta, ya. Bueno, nada, démosle tiempo. Yo recuerdo los primeros tiempos de Internet, que lo ha cambiado todo. Ha habido sectores que les ha revolucionado totalmente. Y yo recuerdo los primeros tiempos. Esto es para jugar, para leer el periódico, no se puede hacer nada con ello. Es más, en el año 2000 estalla la burbuja de los .com y mucha gente, y todavía se puede ver en la hemeroteca, dice, ya lo decía yo, que esto era un juego de niños, ¿no? Y al final, esto es lo que pasa un poco con todo. Podemos ser negacionistas de todo, podemos decir que esto es un invento que no va a llevar a nada, pero cuidado porque esto va evolucionando y nos arrasa como un tren, ¿no? Como digo, en el año 2022 aparece esto, que no es nuevo. Ya recuerdo, yo personalmente, que siempre he estado muy interesado en este tipo de mundos y de procesos, recuerdo que en el año 2019, creo que fue, Google presentó una inteligencia artificial que hacía reservas en restaurantes, en peluquerías, de modo hablado, y que el interlocutor, el que estaba en el restaurante, en la peluquería, no fue capaz de reconocer que el que le estaba hablando era una máquina. Y esto en el 2019, pero todo el mundo se lo tomó como un poco a chiste, una cosa curiosa que se había hecho. Esto por detrás se ha ido evolucionando y de repente ha saltado. ¿Qué ha pasado? Que en el momento que ChatGPT aparece en el mercado, todos los competidores, no es que de repente fabricaran sistemas de inteligencia artificial de la noche a la mañana, sino que todos los competidores sacaron lo que tenían en el cajón que estaban desarrollando para no quedarse atrás. Entonces dice, ¿qué pasa? Que sale Google presentando su BART, que también es otro elemento de inteligencia artificial. 3 meses después salen los chinos diciendo que también ellos tienen su inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Que lo han fabricado todo en 2 meses? No, lo que pasa que en el momento que salió el primero nadie se quedaba atrás. No sé si sabéis que ayer mismo, creo ayer o antes de ayer, Elon Musk, el propietario de Tesla, ha presentado también su sistema de inteligencia artificial para enlazarlo con el antiguo Twitter, ¿no? Y esto lo vamos a ver en todos los ámbitos y en todos los sectores, ¿no? Lo vamos a ver en la conducción autónoma, en la educación, en la salud, absolutamente en todo. No es una cuestión que sí lo es, claro que va a eliminar, como todas las disrupciones, puestos de trabajo, pero lo que va a hacer principalmente es cambiar la sociedad. Volvemos un poco a hablar de los despachos para ver desde dónde nos ponemos y dónde estamos, para ver qué nos puede dar y cómo han evolucionado los procesos en un despacho. Y como digo, los primeros tiempos, cuando los despachos se crearon, todo era trabajo manual, todo se hacía a mano, había máquinas de escribir, que parecía que no, pero nos ayudaban mucho, pero la principal trabajo se hacía de forma manual. A partir de finales de los años 80, empezó un proceso muy interesante, que fue el comienzo de la informatización de los despachos. Y aunque ahora nos pueda parecer una época donde los programas que había no hacían nada, tenemos que tener en cuenta de dónde se partía, porque normalmente cuando nosotros estudiamos un sistema, no podemos estudiarlo comparándolo con lo que tenemos ahora, sino comparándolo con lo que se tenía en su momento. Y pasar de la nada a tener algo era mucho. Yo recuerdo que viví esta época muy interesante, no la cogí en los comienzos, pero sí en los inicios, en donde recuerdo las anécdotas de que un despacho, cuando por ejemplo terminaba de hacer las nóminas de un mes,
tenía que empezar con la máquina de escribir a hacer las cabeceras de las nóminas del mes siguiente y se tiraba 6 o 7 días haciendo eso. El que saliera un sistema informático que le imprimiera esas cabeceras fue una revolución, aunque nos parezca ahora que no significaba nada, o hacer la declaración de la renta y no tener que estar con la máquina de escribir y con el Tipex, sino que era algo que ya nos hacía el proceso de forma automática. Otra parte importante del comienzo de la informatización de las empresas es que las empresas invertían en la informatización. Yo recuerdo la primera asesoría donde yo trabajé, que en la asesoría se montaron 2 ordenadores que valieron para la época, los dos, 4 millones de pesetas. Estamos hablando del año 98, creo, o 99. Si extrapolamos 4 millones de pesetas al año 2023, serían 100.000 euros. Quiere decir que los despachos antes estaban dispuestos a invertirse, sabían que era esa su ventaja competitiva y que lo tenían que hacer. Y invertían, o sea, proporcionalmente. Hoy hemos perdido un poco esa mentalidad de inversión, y como decíamos antes en el tema del proyecto, el plan de negocio, la importancia que tiene eso para cualquier empresa. Os puedo decir que el valor de cuánto valen 4 millones de pesetas en el 2023 se lo he preguntado a ChatGPT y me lo ha dicho. O sea que si no, ¿qué hubiera tenido que hacer? Irme a mirar tablas de inflación, ver cuánto valía el dinero. Se lo he preguntado y me ha respondido. Bueno, pues nada, voy a mirar a ver si es verdad o no es verdad, pero es sorprendente, ¿no? la cantidad de cosas que puede hacer. Esta fue una época muy interesante. A partir de ahí las herramientas fueron evolucionando, fueron mejorando. Hubo una época que pudo durar aproximadamente 10 años que simplemente evolucionaban las herramientas. Hemos dicho que cambiaban los sistemas, que se hacían más intuitivos, más amables a la vista, y fue una evolución. A partir de ahí empezó lo que yo llamé, y esto es un término, la asesoría colaborativa. El despacho se empezó a dar cuenta de que había una posibilidad de relacionarse con su cliente sin que el cliente estuviera en la oficina o cogiera el teléfono, y que pudiera haber una colaboración en los dos sentidos, ¿no? Yo siempre también decía que llegaría un momento en que si yo no abriría una cuenta en un banco donde no pudiera entrar desde un ordenador para ver mi saldo, posiblemente no contratara un despacho donde para pedirle un balance tuviera que llamarle por teléfono y que me le mandara por correo electrónico, sino que yo debería entrar también con unas credenciales al estilo de cómo puede hacer la banca. Eso se empezó a mover más o menos sobre hace 10 años, cuando ya las herramientas de Internet estaban mucho más implantadas. La cantidad de cosas que se pueden aplicar aquí son inmensas, y luego lo veremos. Volvemos a lo mismo, luego nos metimos en el mundo de la productividad. ¿Por qué? Porque todo esto ya era automático, ya el hacer las nóminas, llevar la contabilidad no era un proceso tan manual, y entonces ya entrábamos en quién era más productivo, los clientes que nos seguían llevando, la diferencia entre los clientes que nos lo tenían todo organizado y los clientes que nos llevaban una caja de zapatos con las facturas no podía ser la misma, no podíamos tener el mismo trato con ellos, y sin embargo se tenía y se sigue teniendo muchas veces. Entonces es una época de concienciación de que esto tiene que cambiar. Y la siguiente ¿y qué pasa para mí? ¿Qué pasa con esta fase, con esta quinta fase, esta de aquí, en la que todavía estamos? Y como digo, estoy seguro de que vamos a oír muchas charlas de ellas, y creo que es interesante y hay que hacerlo, que yo creo que llega tarde también, porque hoy en día ya ni productividad ni nada, vamos hacia la automatización total, y esto es lo que nos va a ayudar o desayudar. Yo creo que nos va a ayudar para que exista la inteligencia artificial. Todos, absolutamente todos los trabajos, todos los procesos, excepto asesorar, que eso de momento no lo hace una máquina, pero vamos a darle tiempo y habrá que estar muy atentos, pero de momento no, pero todos los trabajos son trabajos mecánicos. Y aquí es donde vamos a encontrar cómo esto está cambiando y va a cambiar el mundo del despacho. Estoy seguro, yo apostaría algo a alguien de que el accountant del año que viene
El motivo principal va a ser la inteligencia artificial, estoy seguro. ¿Por qué? Porque en un año todo esto va a dar un cambio tan grande que va a ser algo que el despacho, la empresa que no se lo plantee, se va a quedar fuera de juego. ¿Qué significa la automatización total? Y aquí entramos en cómo tiene que funcionar el despacho, no del presente, no del futuro, perdón, del presente. Voy a mirar la hora, que no me pase de tiempo, a ver cómo voy. Vale. Como decimos, podemos revisar cuáles son los procesos que un despacho realiza. Y al final nos damos cuenta que son procesos muy mecánicos, muy repetitivos, y eso le encanta a los ordenadores, todo lo que sea repetitivo, mecánico, les encanta, ¿no? Y al final, desde el proceso de entrada de la información hasta la salida de la información hacia el propio cliente o a las distintas administraciones, es un proceso repetitivo, que es un poco, en un sentido parecido a lo que se hacía cuando este asesor que yo conocía hacía las cabeceras de las nóminas, era un repetitivo. Y todo esto, ¿cómo tiene que funcionar y cómo va a funcionar? Y, por ejemplo, nosotros en Selliz estamos muy activamente trabajando en ello. Pues hay una parte que viene del cliente. El cliente nos va a tener que dar los datos de una forma armonizada. O sea, pero ya no es una opción. El cliente, vale, si yo le quiero cobrar 10 veces más a alguien que lo haga así, pues oye, pues mira, si lo quiere pagar, pero seguramente que al final yo mismo le diré, tú no eres mi cliente. Y para eso tiene que tener herramientas, y nosotros le tenemos que proporcionar herramientas. Y además de que nosotros le vamos a proporcionar herramientas para que él trabaje, lo que nos va a permitir es que todo el proceso nosotros lo tengamos totalmente automatizado. ¿Y qué le tenemos que poner a disposición del cliente? Pues un sistema para que facture directamente. Es más, es algo que a partir del año que viene va a ser totalmente obligatorio con la introducción de Verifactu. No sé si sabéis que hay un proyecto que es inminente, su entrada en vigor era julio del 2024, eso es pasado mañana, donde absolutamente todas las facturas que se emitan por cualquier emisor de facturas, aquí no es con la administración pública, tienen que estar directamente, enviarse a la agencia tributaria, directamente. Y eso es una ley que está ahí, que va a aparecer, que posiblemente no sea para julio del 2024, porque ahora con la falta de aprobación de leyes se puede retrasar, pero se puede retrasar unos meses, con lo cual ahí ya vamos a tener que la información nos va a llegar de una manera totalmente automatizada. Pero da igual, ahora mismo tenemos la posibilidad de, por medio de sistemas OCR, toda la información de la factura se convierta en una serie de datos legibles por el ordenador. Hoy en día, y nosotros, como os digo, en Selliz trabajamos en convencer que ese sistema, a mí ya me parece, a mí personalmente, que vivo en este mundo, me parece exactamente igual de poco competitivo el tener una persona metiendo datos de facturas a mano. Creo que hoy en día existen sistemas donde ya ese trabajo para mí no tiene ningún sentido de que se realice de forma manual. Entonces nosotros, la primera parte del sistema es una parte de input, es decir, que el cliente nos va a dar la información. Y como digo, nos la tiene que dar armonizada para que los sistemas luego puedan utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, y toda esa gestión de los datos hagan lo mismo que hacemos nosotros. Es decir, procesarla, convertirla en asientos contables, convertirla en fichas de inmovilizado, hacer las nóminas y emitir los impuestos. Y todo esto, yo os aseguro que no vamos a necesitar estar nosotros para nada, porque son tareas mecánicas. Es decir, si yo recojo una factura, las facturas que hace mi cliente, las facturas de ingresos, de facturas emitidas, el programa, la tecnología y la inteligencia artificial nos las convierte automáticamente en asientos. Yo cojo las facturas que le emiten sus proveedores, o bien cuando llegue el sistema Verifactu lo haré automáticamente, o si no, hay sistemas de reconocimiento 100%, y en Selliz los tenemos, de la información de la factura, que se contabiliza automáticamente. Pero no solo eso, yo puedo coger todos los movimientos de los bancos, automáticamente introducirlos. Pero no solo eso, yo puedo coger un sistema que mediante inteligencia artificial
me pueda calcular los impuestos. ¿Qué hacemos nosotros a la hora de calcular los impuestos? Revisar, mirar si está todo, sistemas automatizados que le digan al cliente que no me ha enviado la información, que si no me envía la información corre el riesgo de que no llegara a tiempo y de que luego tenga que pagar una penalización. Todo eso, o que el sistema tenga la posibilidad, que eso es lo que nos da la inteligencia artificial, de ser capaz de hacer lo que hace un humano, que es decir, uy, a mí esto no me cuadra porque no puede ser que esta empresa pague 20.000 euros cuando paga siempre 3.000. Todo ese sistema de alertas, de chequeos, de avisos, nosotros acabaremos siendo, si queremos, haciendo un seguimiento de monitorizando el sistema. Esto, y al final, el sistema lo que hará es presentarnos los impuestos. No tenemos por qué participar hoy en día en ninguno de los procesos. Y hoy, como digo, esto no es futuro, esto es presente. Y yo estoy seguro de que todo, absolutamente todo, el mundo del software del despacho se mueve en esta dirección. A mí esto me parece un poco nos da un poco miedo, como hemos hablado en las tecnologías anteriores. ¿Cómo un sistema va a ser capaz de hacer esto? Seguro que se equivoca. Pues pasa lo mismo que lo que hablábamos antes, ¿no? Llegará un momento en que ya, digamos, se equivoca menos que yo o no se equivoca. En todas las tecnologías siempre se pasa, y sobre todo en la inteligencia artificial, se pasa por 3 fases. Se pasa por la fase manual, se pasa por la fase de no me lo creo, espera que voy a poner un vigilante ahí a ver si lo hace bien. Esto, por ejemplo, ha pasado en la conducción autónoma, donde decíamos, bueno, los coches pueden ir solos, más, menos, pero vamos a poner a alguien ahí que vigile. ¿Vigile para qué? Bueno, porque vigile, porque igual los que van atrás se sienten más cómodos. ¿Hace falta? No. Yo no recuerdo porque no lo he vivido, pero hace muchos años, para subir en un ascensor había un señor que daba un botón. Y decía, ¿por qué? Pues porque era un sistema muy novedoso y la gente no se atrevía a subir sola en el ascensor, a ver si nos vamos a quedar. Y era alguien que daba confianza al sistema hasta que ya la gente se acostumbra y acaba dejando que la automatización siga su curso. Esto es un poco parecido. De primera nosotros hacemos de monitorizadores del sistema, veremos a ver cómo funciona, pero al final el sistema nos mandará los impuestos, nos hará las nóminas, se las mandará al cliente y todo estará totalmente automatizado. Perdón. ¿Qué tendrá el cliente? Pues toda la información. Tendrá la información organizada, todos sus datos vistos en tiempo real, como si yo accedo a la página de un banco, y tendrá pues su gestión documental o tendrá sus impuestos presentados. Y como digo, esto puede parecer ciencia ficción, pero no lo es, para nada. Esta es un poco la idea que os quería presentar de hacia dónde creo y dónde ya creo que tenemos que tender a pensar en cómo funciona esto. Tenemos que quitarnos un poco de la cabeza las formas con las que hemos trabajado. Seguramente yo os invito a que visitéis el stand de CEGID para que también veáis algunas ponencias más que ya relacionadas más directamente con el producto. Y bueno, esta es mi idea que quería presentaros. Sobre todo, quería hacer una charla amena que no fuera muy técnica, y que si ha servido para que alguno de vosotros, aunque sea media palabra o media frase, pueda servir para cambiar un poco la idea y la mentalidad, con eso me daría por satisfecho. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y aquí os tenéis para lo que queráis.